Buenos días a todos, estamos con David de Homolocar, que está en Burgos. ¿Qué tal, David? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal se está dando esta historia? Bueno, pues estamos un poquito peor, yo creo que hace unos meses, que yo creo que dábamos muchas cosas por hecho. Y bueno, pues esto ha sido un cambio que vamos a intentar aprovechar para salir un poco más fortalecidos. Yo creo que también nuestro sector, pues en algunos casos se notará, pero también habrá nuevas oportunidades y habrá pues cambios de enfoque, de unos vehículos que se harán menos, otros que se empezarán a hacer más. Pero bueno, un poco ya con ganas de recuperar una cierta normalidad. Me consta que has visto lo que vamos a hacerle al Puma, me consta que has visto lo que le vamos a hacer al Serie 7. En teoría, te ibas a venir ya prácticamente a la nave a empezar a asesorarnos. Ha pasado esto, pero bueno, ¿alguna opinión de los cachivaches? Nada, que todo eso sigue en pie y como son muy buenas iniciativas hay que apoyarlas y yo creo que vamos a hacer ahí cosas interesantes. Venga, pues además de ver el E30, ese súper chulo que tienes ahí detrás tuya, vamos a empezar directamente ya con las preguntas antes de que me desparrame. Tenemos a Frank Guardia, que nos ha preguntado: ¿podría homologar sin tener que modificar frenada y demás componentes el cambio de motor de un 1,6 diésel de su Opel Kadett por un 1,5 turbo diésel que llevaba el mismo modelo? O sea, pasar del atmosférico al turbo, y si se pudiera, ¿qué precio rondaría? Entiendo que habla del precio de la homologación. Vale, en cambios de motor, a falta de poder estudiar cada caso de forma particular, que yo, por ejemplo, en los cambios de motor soy muy partidario, voy a intentar contar un poco los requisitos, ¿vale?, en el que, digamos, nos podemos mover para que todo el mundo tenga pues unas directrices, vamos a decir, genéricas. Frenada solamente sería obligatorio si el incremento de potencia supera el 30%. Si no supera el 30%, en principio, salvo contadas excepciones, no haría falta hacer frenada, ensayo de frenada, que es verdad que aumenta el coste de la homologación. Hablamos de que un cambio de motor sin frenada, pues digamos que tendría un precio que rondaría los 300 euros aproximadamente, y si nos vamos a un ensayo con homologación, pues nos iríamos seguramente al doble o algo más. Entiendo. Vale. Seguimos, porque te iba a preguntar una cosa de cambio de diésel a gasolina, pero creo que ya has cogido una pregunta de esas, ¿verdad? Sí. Venga, pues entonces, siguiente pregunta. Miguel Ángel pregunta: ¿es cierto que si amplías 30 milímetros por eje la anchura de un coche, 15 milímetros por rueda, aunque sea con separadores, no hace falta homologación, o ha cambiado esto? Hay dos variantes, ¿vale? Por un lado, lo que dice al principio, sí es verdad, hay unas tolerancias máximas admisibles que te permiten que tú puedas variar por el cambio de una llanta o por el cambio de un neumático, pues una cierta tolerancia, ¿vale? Porque no vamos a homologar pequeñas variaciones que tampoco tienen pues una derivación en el comportamiento del vehículo, ¿no? Tampoco vamos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Eso sí que es verdad que hay una variación máxima de 1,5 por cada lado, en total 3 centímetros, que ITV, que es quien se encarga de aplicarlo o de comprobarlo, nos permite. Pero otra cosa es que instalemos un nuevo elemento, como es el separador. El separador en un vehículo no viene instalado, no es como una llanta o un neumático que se sustituye, sino que es un elemento propio. Y como tal, al margen de que no modifique el ancho de vías, sí requeriría de homologación, ¿vale? Digamos que el ancho de vías es la consecuencia de montar ese nuevo elemento, y como es un nuevo elemento, hay que homologarlo. O sea, que si lo haces, por ejemplo, con ET de llanta, sí que entrarías dentro de tolerancias. Vale. Nos preguntaba lo mismo para hacerlo 30 milímetros, que al final este es el caso de mi Puma, porque son 33 para ser exactos, y este sí que en su momento me comentaste, pues eso, como se sale de esa tolerancia, ¿no? Sí que hay que pasar por proceso. Correcto. En tolerancia, en resumen, entraría neumático y llanta. Vale. Y siempre que sea menos de 15 milímetros por lado. Efectivamente. Y otro matiz más, siempre que el neumático asociado a esa nueva llanta sea equivalente, porque si el neumático no es equivalente, habría que también homologar. O sea que si claro,
Si lo haces con ET o con una llanta con más garganta, cambias el ancho y eso al final te cambia el diámetro y se te sale del porcentaje, pues tienes el lío. Pero sí es verdad que hay un cierto margen lo suficientemente amplio para que alguien que quiera cambiar sus llantas o sus neumáticos, si no es una gran variación, puede evitar la homologación, ¿vale? Digamos que no está tan vetado, hay bastante margen. Vale, muy bien. Venga, siguiente. De Gentleman Driver. 2 preguntas nos hace. ¿Es posible homologar y matricular en España una réplica o kit car que se comercialice en algún país de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea? Y si es así, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, habría que verlo. No pinta muy bien, ¿vale? El tema de los kit car es complicado, ¿vale? El kit car es un vehículo, digamos, que viene del Mundial de Rallys, cuando se introdujeron en el campeonato y demás, y era un kit que tú instalabas en un vehículo para, pues, prepararlo para correr, ¿vale? Ahí realmente hay que ver qué vehículo es, qué documentación se puede aportar, pero no lo veo sencillo, ¿eh? Entiendo yo que The Gentleman Driver por kit car se refiere a un Caterham 7 o algo de este rollo. Ahí ya pues, iríamos a un vehículo que si tiene una matriculación en el país de origen, podemos tener algo en lo que apoyar, ¿vale? Okay. Es decir, ya habría que ver qué documentación puede presentar y, de hecho, sí que esos vehículos, hay vehículos aquí en España matriculados que procedían, pues, sobre todo en Reino Unido, que es donde más mercado hay. Muy bien. Siguiente, Cyber 1980, porque The Gentleman Driver nos ha hecho 2 preguntas, pero se ha quedado cortada la segunda en leer más y no la hemos podido cazar. Así que siento la segunda parte de la pregunta que se nos haya quedado colgada por ahí. Cyber 1980, ¿crees que el Restomot es una buena opción para salvar coches? Y si con el tiempo habrá menos trabas homologativas para poder desarrollarlos. Entiendo que se refiere a colocar motor nuevo en coche viejo. Sí, es antiguo. Bueno, sí, hay cierto mercado. Lo que pasa es que quizás en España no está muy explorado. Hay otros países donde está más avanzado y lo bueno es que normativamente sí que está legislado, que también era un problema que años atrás teníamos. Es decir, igual que pasa, por ejemplo, con los motores eléctricos. Hasta hace apenas un año y medio, digamos que la Administración no había legislado en función de estas reformas. Y claro, aunque había una demanda o había una iniciativa por poder homologarlas, pues no había una legislación que te permitiera apoyarte para poder sacar adelante esas homologaciones. Y ahora sí que es verdad que lo hay. No hay mucha demanda desde que estas normas nuevas se han instaurado, pero bueno, seguramente que según vaya avanzando un poco el tiempo, pues la demanda aumente. Has dicho una frase clave, el tema de la electrificación de coches viejos, entonces empieza ahora a estar recogida en el reglamento. Es algo que hasta hace apenas año y medio no estaba y ya digamos que tenemos allanado el camino. Luego hay que ponerse, pues nosotros por ejemplo ahora mismo no tenemos una experiencia suficiente como para poder hablar sobre diversos casos, pero ya está legislado, lo cual permite que podamos ir avanzando, que tiempo atrás que realmente no tenías nada en donde apoyar ese tipo de cambios. Entonces eso es bueno, es positivo. Se está abriendo la lata para que en breve te diga que vamos a comprar uno y le vamos a meter un motor eléctrico y lo sabes, ¿no? Bueno, lo veremos, lo estudiaremos. Venga, siguiente pregunta. Urco nos pregunta, he comprado unas llantas de 18 originales para mi TT, un 8N, de otro TT 8N, pero en la ficha técnica del mío no aparece esa medida. ¿Tendré que homologar o hay alguna forma de incluir la medida, dado que llanta y neumático respetan las medidas? Bueno, lo de respetar las medidas no sé muy bien a qué se refiere, pero volvemos un poco a lo de antes. Si el neumático no supera el 3%, ¿vale? Eso se puede mirar en cualquier comparador. En San Google tenemos muchos comparadores de equivalencias, metemos la medida original de ficha, no las que vienen recogidas más abajo, sino la original de ficha, y introducimos la nueva medida de neumático. Si esa nueva medida de neumático está dentro de un 3%, no requiere de homologación, se puede montar libremente y nadie puede ir en contra de esa medida, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta que en la ficha, en la parte inferior, aparecen también unas medidas, que es lo que se llama la homologación de tipo, en las que el fabricante ha previsto que si el propietario del vehículo quiere montar esas medidas
que no es la misma medida como se saca del concesionario, las podría montar también y no haría falta un proceso de homologación. ¿El más menos 3% no es aplicable a esas medidas adicionales de la parte de abajo de la ficha? No. Menudo truco del almendruco, esa no me la sabía yo. Es solo aplicable a la medida original, a la que aparece en ficha, le pone el número de neumáticos y la medida de neumáticos. Solamente es aplicable a esa. La homologación de tipo no tiene equivalencias aplicables. Vale. Sergio Hernando quiere homologar su Corsa A de serie, era un 1,2 de 45 caballos y ahora tiene un 2 litros de 8 válvulas de 115 caballos metido de un Astra GSI. Y le gustaría saber qué pasos ha de seguir. Entiendo que el motor ya lo tiene montado en el coche. Volvemos un poco al tema de cambio de motor. Profundizamos un poco más. Incrementos hasta un 30% no es necesario. Siempre hablo un poco de forma general, ¿vale? Sí. Sin entrar a casos particulares. Hasta un 30% no es necesaria la instalación de la frenada del donante, ¿vale? Lo que siempre tiene que cumplir, ¿vale? Para que nosotros lo podamos estudiar, es que el cliente nos aporte, digamos que dos datos o tres datos fundamentales. El primero sería que nos diera la ficha técnica del donante, esa es obligatoria siempre, ¿vale? Tanto la del receptor, que entendemos que siempre se tiene, como la del donante, que el incremento de potencia podamos valorar lo que esté entre menos de un 30, aunque si es superior a un 30, pues saber más o menos en qué rango nos movemos, y que luego el motor donante tiene que ser siempre posterior al vehículo donde se instala, ¿vale? Una vez que tengamos esos tres datos, hacemos un análisis y luego ya pasaríamos a una segunda fase donde comprobamos por las emisiones que declara, que siempre tiene que ser, al ser un motor posterior, siempre el nivel de emisiones, que es lo que más problemas da, va a ser más ajustado, con lo cual favorece la homologación, que la línea de escape tiene que ser siempre la del donante, eso es obligatorio, ¿vale? Que si supera el 30% hay que montar la frenada del donante. Y luego también muy importante, ¿vale? La posición del motor, si es un bloque longitudinal, tiene que seguir siendo longitudinal. Si es transversal, tiene que seguir siendo transversal. Y los tacos de motor no se pueden modificar. ¿Los tacos del de origen o el donante? De origen. Pues es un lío, porque si el motor, por ejemplo, que le vas a colocar no es equivalente, o le haces un adaptador o algo raro, o... Y claro, se pueden adaptar, pero no se pueden modificar. Es decir, podemos adaptar para ese nuevo bloque, pero no podemos modificar los puntos de anclaje de los tacos de motor. Y luego la línea de escape, en un caso como este donde cambias de coche, porque al final está hablando de meter motor de Astra en un Corsa, obviamente la línea de escape entera no le va a valer ni de al menos las partes que nos, digamos, que son más críticas, que es silencioso, catalizador y colectores. Vale. Los colectores, obviamente, está claro, pero luego podemos jugar un poco con lo que es la geometría, pero el silencioso tiene que ser el del donante y el catalizador, si es un bloque catalizado, también. Vale, o sea que estás jugando al final un poco con los tubos para unir los puntos. El tubo que vaya del colector al catalizador, ahí puedes tener un poquito de juego para podemos jugar un poco, ¿vale? Pero tiene que ser una variación lo más mínima posible. Y en tema de la centralita en un coche como estos, que está metiendo un coche con centralita electrónica, obviamente porque es inyección y viene de otro que tiene centralita, ¿aquí se recoge algo o se pone la centralita del donante y fin? En principio lo que tendría que instalarse es la centralita del donante. Vale, pues ala, ya te he torpedeado yo con más preguntas de las que había dejado este buen hombre. Jogo es 81, menudos nombres, hijo mío. Homologar, cambiar pinzas de freno, discos de un Audi A4 en concreto por las de su hermano más grande, un S4 de la misma generación, es necesario homologar. Esto lo comentamos en el último vídeo, me acuerdo. Además, en el momento exacto en el que lo estábamos grabando al lado del Audi, que estaba lloviendo fuera. Es verdad, sí. Hay que homologar, ¿vale? Tema de frenada, las normativas, tanto nacional como europea, es donde más hincapié se hace porque es crítico que un coche frene, ¿vale? Entonces, siempre que modifiquemos pinza, disco de mayor diámetro y demás, hay que hacer una homologación y esa homologación, la normativa nos requiere de hacer una prueba de frenado. Es decir, ya no es suficiente con que como ingenieros realicemos un cálculo, sino que hay que hacer una prueba física en la que veamos
que ese coche guarda una capacidad de frenada, ¿vale? Muchas veces parece que por montar un disco o una pinza más grande el coche va a frenar mejor, pero nos encontramos muchas veces sorpresas porque, por ejemplo, la bomba de freno no es capaz de suministrar el caudal suficiente a esa nueva mordiente y tenemos problemas de que los coches no frenen, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque es lo más crítico, ¿vale? Podemos hacer muchas modificaciones, muchas de ellas no requieren de un ensayo, pero en este caso sí por lo crítico que tiene. Vale. Juanca García pregunta, tiene una Impreza del 2001, un WRX, y lo que lleva es una caja de 5 velocidades y quiere montar una caja de 6 del STI de su generación. Nos pregunta si hay que meterlo en ficha y si hay que hacer algún tipo de prueba de laboratorio o la pone y ya está. Sí, estaría sujeto a homologación, porque todo aquello que no sea sustituir una caja por su recambio original o por su recambio de sustitución va a requerir. En principio el tema de las cajas es bastante habitual, se puede pasar de una caja automática a manual y viceversa, se puede pasar a otra caja con más marchas. Habría que estudiar un poco cada caso en concreto, pero en principio es una reforma que está amparada en la norma y que se hace. Vale, no hay prueba de laboratorio, solo es incluir en la ficha y estudiarlo, ¿no? Eso es, hay que hacer una documentación de homologación, pero en principio no necesitaríamos un ensayo como hablábamos antes del tema de la frenada. Vale. Jaime García pregunta, suspensiones en general, ¿qué se puede y qué no se puede cambiar? Esto es una pregunta muy genérica. ¿Dónde está el documento oficial que dice que es necesario homologar y que no es una reforma de importancia? Pues a ver, esto ya contesto yo, si te parece la parte esta. El documento oficial... Perfecto. Es el reglamento de reformas, donde se recoge lo que es y lo que no es reforma. Y de muelles y amortiguadores hemos hablado como 10 millones de veces de que amortiguador, mientras sea equivalente al original en forma y función, no había que homologar, ¿correcto? Eso es. Y muelle depende de lo que ahora nos vayas a decir de si se toca altura y no se toca altura, ¿no? Bueno, el tema del muelle, la sustitución de un muelle en un sistema de suspensión requiere siempre de homologación, ¿vale? Hay una creencia en la que no, es que la altura no se modifica. No. Digamos que la altura es la consecuencia de cambiar ese muelle. Es lo que hablábamos antes del separador. Es decir, instalo un separador y como consecuencia me varía una dimensión en la ficha técnica, ¿vale? Nosotros lo que vamos a homologar es ese muelle que como consecuencia de la instalación la altura varía o no. Pero realmente el muelle tiene además otras propiedades como es la de rigidez, la torsión y eso es lo que nosotros tenemos que homologar en ese vehículo en concreto, con ese reparto de masas y con todas las características propias de ese vehículo. Tenemos claro que el muelle viene en muchos casos con una documentación TÜV, pero lo que tenemos que analizar es que ese producto que ya está certificado, en ese vehículo que es objeto de la certificación, esa unión es lo que nosotros nos encargamos de homologar, ¿vale? Porque no todos los muelles valen para cualquier coche, ni todo se puede instalar. Si cambias el amortiguador, como bien has dicho, estás en toda homologación, no hay ningún problema, salvo que sean amortiguadores o, digamos, suspensiones de cuerpo roscado, que es un kit, y entonces ahí se homologa el amortiguador con el muelle porque todo forma parte de un mismo elemento, ¿vale? Pero en principio podemos cambiar un amortiguador de origen por otro de mejores propiedades y eso no está sujeto a ningún proceso de homologación. Pero el muelle sí que hay que homologarle, cambie la altura o no. Yo voy aquí a romper una lanza en favor de David porque parece que Jaime está enfadado. ¿Dónde está el documento oficial que dice que es necesario homologar? Esto lo ponen las autoridades, no es que Es un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que cualquier ciudadano puede consultar. Pues eso, que no es una cosa que se haya montado aquí un chiringuito para que 4 ganen dinero, que en teoría es... No, de hecho... Claro, de hecho son normativas en algunos casos de las Naciones Unidas, ¿vale? Y luego hay una normativa europea que avala a todos los países miembros de la Unión Europea, es decir, en Francia hay una legislación sobre este tema, en Italia la hay, en Alemania también la hay, en cualquier país miembro hay una legislación que luego cada país, digamos que personaliza o que adapta, no personaliza, sino que adapta a cada estado. En España, pues la figura es el Manual de Reformas, que es lo que todos conocemos y es lo que se aplica conforme al Real Decreto. Carlos Mira pregunta, ¿se puede homologar un swap de motor cambiando de longitudinal a propulsión? Pone además, siendo de origen transversal y delantera. Bueno, esto ya has comentado que modificar la posición del motor es un no. IC frontal.
Entiendo que se refiere a colocar un intercolector, un intercooler. Un intercooler. ¿Vale? De intercoolers ya hablamos de que si no estaban certificados para tu coche, lo dijimos en el último vídeo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Es como los kits de admisión. Por ejemplo, en los kits de admisión últimamente se está abriendo bastante la oferta. Vienen con un ensayo realizado por un laboratorio, ¿vale? En el que se miden las emisiones. Sobre ese papel nosotros nos podemos apoyar y podemos emitir la homologación. Está claro que tenemos que apoyarnos en ese ensayo que hace el fabricante respecto a ese kit de admisión, porque sería inviable económicamente hacer un ensayo de emisiones en un vehículo, ¿no? Entonces nos apoyamos en ese ensayo previo que el fabricante nos determina en qué listado de vehículos lo ha realizado, y conforme a ello nos apoyamos y podemos emitir la homologación. En temas de kit de admisión sí que estamos observando que cada vez vienen mejor documentados y se está abriendo bastante. En temas de intercooler es más complicado porque no todos los fabricantes se pueden homologar, y ahí tenemos un poquito más de problema. Así que hay que mirar antes de comprarlo si tiene certificación. Pues si no, tienes un problema después, una vez que ya lo has comprado. Yo quiero hacer aquí una breve parada y explicar una cosa. Todo lo que montéis para que homologarlo pueda homologar, cualquier homologador lo que necesita es un certificado de taller. Por tanto, necesitáis que un taller firme un papel diciendo que han puesto la pieza tal y como le explicó homologar que la pusiera. Si no tenéis certificado de taller y hacéis el swap en vuestro garaje de casa, todo se complica, porque vas a tener que llevar el coche a un taller a que verifique y te dé el certificado como si lo hubiera montado él, lo cual está un poco cogido con pinzas a nivel legal. Digo esto porque a veces como que llegan 20.000 preguntas de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y una vez que te mandan la documentación, pues el certificado de taller brilla por su ausencia. Eso es, el certificado de taller para cualquier tipo de reforma, desde un cambio de neumáticos a una reforma de mayor calado, siempre va a ser necesario. Es decir, los coches solamente se pueden modificar en un taller autorizado con un número de registro industrial, que es la autorización que tiene cualquier taller para poder, cualquier taller de automoción para poder operar. Sigo. Andrés Martínez pregunta: ¿se puede homologar policarbonato en las ventanas? ¿Requisitos específicos para homologar semibuckets? ¿Se pueden homologar buckets fijos que monten coches de calle como los Lotus? Vamos a tener problemas, ¿vale? Digamos que lo que es las ventanillas de un vehículo tienen que determinarse o regirse por lo que es cristal de automoción, ¿vale? La forma de identificar si ese cristal forma parte digamos, de lo que tiene que cumplir con la normativa es el 43R, ¿vale? Es el marcado 43R. Si nos fijamos en cualquier ventanilla, cualquier luneta trasera, luna delantera de un vehículo, en uno de los extremos de las esquinas lleva una especie de calcamonía y tiene que aparecer el marcado 43R, ¿vale? Lo que son cristales de policarbonato generalmente están enfocados a homologación FIA, que se rige por otros patrones que no tienen nada que ver con lo que es una homologación de calle, pero sin ver exactamente qué modelo y qué controles o qué requisitos ese fabricante ha determinado sobre esa lámina, pues tampoco puedo concretar nada, ¿vale? Pero digamos que para poder homologarlo tendría que venir con un marcado de 43R. Vale, aquí yo quiero comentar una cosa curiosa. El Abarth biposto, ¿vale? Llevaba una opcional que eran las lunas de policarbonato laterales, de deslizadera de los coches de rally de toda la vida. Y cuando eso se presentó como concepto, obviamente la luna era una ventanilla de carreras de un R3T, ¿vale? Era un coche de carreras. Y cuando lo fuimos a poner en producción, costó Dios y ayuda para que el fabricante registrara el producto dentro de la certificación que se lo permitía comercializar. Porque hay que hacer un test de que cuando eso se fractura no te amputa un brazo, la visibilidad también, cómo envejece y todo esto. Y al final pues se consiguió, pero quiero decir que si en las lunetas que estás mirando, si tienes un Porsche, por ejemplo, que sí que ofrece eso como opcional, pues me imagino que estarán marcadas y no será tanto problema. Y si te las vas a colocar de rally puro, pues lo que ha dicho David, obviamente, no se puede. Luego comentaba por aquí, preguntaba Andrés, el tema de los buckets fijos y los que son semi-buckets. Esto también lo habíamos hablado en el último vídeo, si no recuerdo mal. Sí. En bucket nos vamos a homologación de competición y totalmente incompatibles con vehículos de calle.
lo que tenemos es el escenario intermedio entre un asiento normal y un bucket fijo, que es el semi-bucket, ¿vale? Ahí sí que tenemos la posibilidad y yo soy partidario de 2 días, ¿vale? Por un lado tenemos que si tenemos una variante, vamos a suponer un Golf, ¿vale? Un Golf TDI de 110 caballos y queremos montar un asiento de mejores propiedades. Bueno, pues nos podríamos ir a esa misma generación de Golf, a una variante superior como puede ser GTI o R, y sí que podríamos certificar esos mismos asientos que monta el GTI o la versión R en ese modelo concreto de vehículo, ¿vale? Porque en principio compartirían anclajes, guías y demás. Y luego tendríamos otra variante que sería irnos a un fabricante externo de los múltiples que hay, pero ahí sí que nos van a exigir que venga con una documentación en la que podamos acceder a qué ensayos de impacto ha sido sometido. Si en esos ensayos de impacto se recoge en ese listado de vehículos el modelo donde se instalan, podríamos tener capacidad para certificarlos también. Vamos, que si te compras un Recaro CS que nunca se ha probado a impacto lateral, por ejemplo, en tu coche, va a estar muy crudo y muy feo. Te lo digo Eso también. es. Por experiencia también con los Abarth, que también intentamos montarle unos Recaro y no hubo manera. Aitor. Perdón, un segundín, Guille. Simplemente decir esto, que es muy fácil o es más sencillo que si ese mismo modelo tiene múltiples versiones y nos podemos apoyar en una variante superior, eso facilita mucho las cosas y realmente las versiones superiores de muchos modelos pues están fabricadas, por ejemplo, por Recaro, ¿no? Que al final es el mismo fabricante que auxiliarmente te puede suministrar ese mismo asiento, lo que pasa es que igual pues, lleva el logo de Volkswagen en vez del logo de Recaro. Vale, seguimos. Aitor, que en su foto tiene un Audi 4 de los originales, quiere hacer una réplica del S1 E2 de Grupo B. Como el Audi que tiene 32 centímetros de batalla más que el de Grupo B, pregunta si puede acortar la batalla de su coche, si lo puede homologar. Acortarla, claro que la puede acortar. La cuestión es si lo puede homologar. Claro. Complicado. El tema de las réplicas, es decir, ese vehículo por sí solo ya es un vehículo que está cotizado, es decir, que ya tiene su cierta cotización. Y yo no recomendaría el tema de las réplicas porque seguramente que lo que nos vamos a encontrar es que va a haber cosas que no vayamos a poder homologar, con lo cual yo no soy partidario, ya es un criterio personal, no soy muy partidario de las réplicas. Vale. El tema de recortar además batalla en un coche de estos entiendo que incluye, no lo entiendo, vamos, es así, hay que cortar el monocasco tal cual. Parece que es una obra... partes sujetas a deformación, zonas que es mejor, no hay que tocar. Vale. J. Faprilia. Supongo que JF tendría una Aprilia, y por eso se llama así. Quería saber si se puede homologar el kit SS en un Alfa Romeo Mito 1.4 de 155 caballos. Básicamente lo que nos está preguntando, el kit que se vendía para los Abarth 500, que llevan el mismo propulsor, que era filtro de aire, centralita retocada y tal, si lo puede colocar en un Mito y legalizarlo, teniendo en cuenta pues eso, que en el Abarth sí se podía hacer. Sí, quiero recordar que eran las famosas cajas de madera, ¿no? Sí, señor. Que se distribuían. Creo, no sé si estaré equivocado, que era el propio fabricante el que suministraba ya la documentación para luego legalizarlo. Pero sí, se me escapa, ¿eh? Esto sí lo sé y a ver si podemos reformular la pregunta de otra manera. En los Abarth lo que venía era, tenía que hacer el certificado de taller, obviamente, de haber montado filtro y centralita retocada. El fabricante reconocía que con la nueva centralita tenía un nuevo nivel de potencia y un nuevo nivel de emisiones. Se iba a la ITV y eso se planchaba, vamos a decir, en la hoja técnica. Lo que pasa es que eso estaba recogido, obviamente, para el Fiat 500 en ese caso. Entonces entiendo yo que esa documentación no valdrá para el Mito. De todas maneras, es un caso raro porque es menos de un 30%, ¿no? de incremento de potencia. Solo es centralita y filtro de aire. Entiendo aquí que solo tocando centralita, básicamente, que es lo que se podría legalizar. ¿Se puede legalizar vía centralita
no si no hay test de emisiones, esta modificación por vuestra parte. Porque es menos de 30 caballos, menos de un 30%, perdón. Sí, el tema de las reprogramaciones a nivel de centralita, digamos que ahí tiene que ser el reprogramador o el preparador el que emita la propia... Digamos que una comparación buena sería igual que ocurre con los fabricantes de dispositivos de acoplamiento, de bolas de remolque. Cuando tú adquieres ese dispositivo, el fabricante ya te da la bola con un informe, que es lo que tienes que presentar en ITV junto con un manual de instrucciones y, como bien dices, el certificado del taller que lo instala. Entonces, con todo eso irías a ITV y es el propio fabricante de la bola quien te lo da. Entonces, en el tema de las reprogramaciones pasa un poco lo mismo. Debería ser el reprogramador o el preparador el que, si tiene sus reprogramaciones recogidas dentro de una homologación, pues emita la documentación necesaria para presentar en ITV. Porque cualquier modificación que recoja cambio de potencia necesita esa certificación de nuevas emisiones para poderlo inscribir en la ficha. Esto el otro día, en el vídeo que hicimos sobre repros y tal, lo comentamos. Había alguien que decía, no, si subes menos de un 30% no hace falta, pero en realidad sí hace falta tener ese certificado de nuevas emisiones. Vale. En el vídeo que hiciste creo que está bastante bien enfocado y bastante bien explicado. Es un poco lo que tenemos. Las famosas emisiones, sobre todo de contaminantes, que es lo que ahora mismo más preocupa a la Unión Europea y con lo que más guerra se está dando. Vale. Siguiente pregunta voy aquí. José Joel nos pregunta, ¿por qué da tanto miedo turbar? Pone por aquí. Poner turbo a los motores en España y si es debido a que la homologación no es posible. Bueno, pues aquí ya hablamos de esto también largo y tendido en las otras 2 ocasiones que nos juntamos. Sí. Si quieres agregar algo, no sé. Bueno, la norma está como está, es decir, que ahí nosotros no podemos más que interpretarla, aplicarla. Ese sería el concepto correcto. A día de hoy es más fácil o es más factible cambiar un motor atmosférico por otro turbado que turbar ese motor atmosférico, con lo cual pues es la única vía que tenemos, es decir, sustituir el motor y montar un motor que venga turboalimentado. Vale. Y eso se está haciendo y bueno, pues en principio no tendría que dar problemas. Antonio Lona pregunta, ¿es posible homologar, cambiar la tracción delantera a trasera? Bueno, esto ya hemos hablado antes de que cambiar la posición del motor ya era complicado. ¿Cambiar el tipo de tracción es posible? Sí, es posible. De hecho, hace poquito hemos hecho dos unidades. Un ejemplo, me voy al Golf, que igual, pero hay otros muchos, ¿vale? Hay versiones 4Motion, ¿vale? Si en ese modelo hay alguna versión que sea tracción total, por ejemplo, podemos pasar de un tracción delantera a un tracción total con un diferencial trasero y eso se puede homologar. Vale, si te extiendo yo la pregunta un poco. Tengo un Audi A4 tracción total, un 4, le quiero desacoplar el tren delantero, que eso técnicamente es bastante fácil, no cambia la posición del motor ni nada. ¿Se puede recoger luego como trasera o te estoy complicando? Se puede. De hecho, ocurre que hay ciertos modelos que son propicios a problemas de fiabilidad y es muy habitual que se tenga que, por ejemplo, pasar de un tracción total, de un todoterreno que lleva un diferencial trasero, a un tracción delantera porque el diferencial trasero pues, da problemas de fiabilidad y al final pues, el propietario pues, decide desinstalarlo porque le sale más interesante. Y eso se hace y las posibilidades que hay tanto de pasar de tracción total a tracción delantera o tracción trasera o de tracción delantera a tracción total, todo esto se puede homologar. Hay que estudiar cada caso, pero bueno, nosotros ahora, por ejemplo, hace poquito hemos hecho en dos unidades de Golf, concretamente, hemos hecho ese paso de tracción delantera a tracción total y se puede hacer. Vale. Cristian Magaña pregunta, ¿proceso de homologación de semibuckets otra vez? ¿Y qué semibuckets son homologables? Yo entiendo, pues como recogiendo lo que has dicho antes, si el fabricante del semibucket lo ha certificado en tu coche y tiene un papelote que dice que tiene un crash test de ese asiento en ese coche, es válido. Y si no, no. ¿Correcto? Sí. Se ha hecho fácil esta respuesta. David Ruiz pregunta, ¿para homologar hay que desmontar la suspensión nueva para hacer foto de antes y después o ya directamente se puede homologar con la suspensión nueva? No se puede homologar con la suspensión nueva. Realmente nosotros lo que necesitamos para poder emitir la homologación
es que el coche tenga ya hecha la reforma. Para medir además la nueva altura y tal, y para las fotos estas, ¿no?, que tienes que presentar. Sí que es recomendable que antes de montar, si estamos a tiempo, se hagan unas fotos en las que se aprecien bien las referencias, ¿vale? Porque son importantes y luego una vez que se monta el sistema de suspensión, pues a veces puede ocurrir que el taller, la parte de las referencias la ponga en la parte oculta, en la parte cercana al chasis y no se vea. Entonces, si se puede hacer las fotos antes de montar, pues nos vienen bien. Nos pregunta David si estáis operativos. La respuesta es sí. Está David trabajando. Totalmente operativos también gracias al teletrabajo. De Super J pregunta, ¿cómo se puede homologar un coche de fuera de la UE? Como puede ser uno de JDM. Pues me imagino que además esta pregunta está varias veces colocada. Si tiene contraseña de homologación japonesa que tiene menos numeritos. Yo recuerdo haber hablado contigo de que si era histórico, con matrícula histórica y tal, había por ahí una especie de coladero, o no sé si llamarlo así, había una opción, ¿no?, de declararlo como histórico. Bueno, no, es la catalogación histórica. Vehículos de más de 30 años de antigüedad es bastante más sencillo. Vehículos posteriores con chasis corto, problemas. Problemas hasta el punto de que si no hay una homologación equivalente europea, te queda la unitaria, ¿no? No se va a poder. Vale, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que sí. Dime. Yo creo, Guille, que ahí, para clarificar un poco, lo que habría que decir es que vehículos de más de 30 años se podrían matricular en España y la forma sería catalogarlos como históricos, y vehículos que están en un rango en el que no son demasiado recientes, pues podemos tener problemas. Sí. Vehículos que son más recientes, pues hay que estudiar cada caso, pero vehículos, bueno, pues que tengan no mucha antigüedad, hay formas, pero sí que es verdad que hay un rango ahí bastante grande, lo que no llega hasta los 30 años, que a día de hoy es muy difícil y no lo ponen, no hay vistas de que se vaya a facilitar, sino al revés. Lo bueno de todo esto es que tenéis que pensar que hace 30 años era 1990 y estamos abriendo la puerta a cosas muy chulas ya de 1990 de coche japo. Estamos a punto de abrir una ventana donde entran Supras, GTRs, Silvias, RX7s y de todo esto que ya van a empezar a ser considerados históricos, y eso ya es, pues en cuestión de 4 o 5 años parece que la cosa se facilitará. Sí. Samuel pregunta. Samuel, ¿qué me cuentas? Se llama. Samuel dice, ¿se puede homologar bucket fijo? Oh, madre mía, tengo aquí las preguntas repetidas. ¿Se puede? ¿Solo para rally o se puede en coches anteriores del 99? Nada, lo que hemos dicho, el bucket fijo es incompatible para el uso en calle. Vale. Paulo BC. ¿Poner una caja de otro modelo necesita homologación? Esto ya has contestado que incluso para el mismo modelo era que sí. Mira, aquí nos está preguntando concretamente para cambiarla de un Serie 3 por un M3, que entiendo que toca lo mismo que has comentado antes. Sí. Vale, nos preguntaba también si se puede homologar un motor transversal en un coche longitudinal. Has comentado ya que no. Así que tampoco me paro mucho más ahí. Vamos a ver, Fran, lo que nos pregunta. ¿Recuperador de aceite? ¿Hay que homologarlo? Recuperador de aceite, buena pregunta. No es clara la legislación en este aspecto, pero sí habría posibilidad de poder recogerlo, ¿vale? Igual que hay otras reformas como puede ser el kit de admisión o cosas de este tipo, sí habría posibilidad, ¿vale? No hay un epígrafe específico, pero sí habría posibilidad de recogerlo. Hay un problema aquí importante con los kits que podáis comprar de recuperador de aceite, que es que muchos de ellos, en la parte que libera el aire que queda a presión dentro del botecito del recuperador de aceite, en vez de ir ese tubo otra vez al colector de admisión, se suele colocar una especie de filtro y evacúa gases al vano motor, y eso es ilegal. Entonces, más allá de que David os lo pueda legalizar, lo importante es que entre por un lado el tubo que viene del cárter, del liberador de presión del cárter, y la otra parte del tubo, que explicábamos en el vídeo que hicimos de recuperadores de aceite, esa vuelva al colector de admisión. Porque aunque se quede el aceite dentro del bote, algo de vapor suele subir y ese vapor no lo podéis liberar a la atmósfera. Está prohibido totalmente. Totalmente prohibido.
eso, que a veces parece que se puede o no se puede, y más que poderse o no poderse, también depende de cómo lo coloquéis. Dani Barrio pregunta una cosa que no me gusta nada, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su coche. Tengo pensado adquirir un RX8 y ponerle un K20A, o sea, le quiere quitar a un rotativo su motor rotativo. Y esto me parece de llorar. Teniendo en cuenta que hay que cortar el vano motor para meter el motor, hay vídeos de gente que lo hace y lo que no tengo claro es que sea homologable. La caja de cambios y todo lo demás lo conservaría. Solo sería el motor. Tener que cambiar ya solo lo que sea el cortafuegos y cortar, menuda locura. Cuéntanos, David, ¿cómo es esto? Sí, pues bueno, un poco lo que él dice, yo tampoco lo veo muy claro, la verdad. Cortar y por el tipo de reforma que es, pasar de un motor rotativo a otro tipo de motor, en este caso, sin poder estudiarlo más, diría que no. Vale. Además, cortar lo que es el chasis que comentabas antes siempre da problemas en cuanto a que está registrado para cierto grado de deformación en caso de impacto, bla, bla, bla. Y eso es lo que lo complica. David pregunta, quiero cambiar la parte final del escape, solo a la parte de la petaca final. Si tiene el logo CI es homologado, puedo circular sin miedo a multas, puedo ir a la TV sin miedo a que me echen atrás. Esto lo comentamos en el último vídeo, no, en el primero que hicimos contigo, que dijiste que no pasaba nada, si estaba con su chapa. Mientras venga con el troquelado, digamos, tiene que venir sobre el silencioso, y luego el fabricante de ese silencioso tiene que aportar un documento donde recoja esa contraseña y para qué vehículo está ensayado. Hay una directiva que es la 96/20 que recoge todo esto. Entonces, en principio, con ese documento, presentándolo en ITV, es cierto que no aparecerá en ficha, no nos lo van a anotar en ficha, pero presentando ese documento en ITV no debería haber ningún tipo de problema ni van a requerir una homologación, ¿vale? O sea, siempre papel correspondiente al troquelado, que sea la misma contraseña y que recoja que es específico para ese modelo. Es decir, no me sirve tampoco un troquelado con documentación donde ponga Seat León y vaya montado un Audi A3. Vale. Okay. También ocurre, ¿eh? Hombre, a ver, todos los coches que comparten plataforma, luego la gente se anima, hace cosas y luego viene el problema. José Aceituno Roldán pregunta, tema de escape en un coche turbo. Si se modifica la línea por una deportiva que trae homologación, ¿se tiene que abrir proyecto? Y luego dice, basta ya de pagar por todo. Bueno, pues aquí se paga por lo que dicen los políticos que hay que pagar. Y los políticos los votamos nosotros. Entonces, indirectamente es nuestra responsabilidad esto también. Cuéntanos. Nada, un poco lo mismo de antes. Si tiene una documentación que le ampara silencioso o catalizador, pues en principio el tema de los catalizadores lleva otra normativa, otra directiva, pero sería lo mismo. Mientras tenga una documentación que pruebe que ese fabricante ha hecho unos ensayos de emisiones de contaminantes o de ruidos, pues en principio presentándolo así sería suficiente. Luego habría que ver un poco si la geometría, por ejemplo, a partir del último silencioso cambia o si los colectores se sustituyen. Habría que ver un poco cada caso en concreto para ver si adicionalmente a esa documentación que posee el fabricante habría que complementarlo de algún modo. Pero en principio con esa documentación debería ser suficiente y no procedería un proceso de homologación. Muy bien, seguimos. A ver si soy capaz de pasar la foto. Una cuestión pequeña. ¿Es posible homologar escape lateral? No, no es posible. Todo era fácil. No es posible por una cuestión de seguridad, ¿vale? Acceso al habitáculo, zona de alta temperatura, problema. Para los coches que lo llevan de serie, creo que recordar que el Viper había que hacer, cuando se hacía el proceso de homologación original del coche, había que poner unas pantallas, unos heat shield, que se dicen en inglés, unas protecciones térmicas, justo para evitar esos problemas. Albert Castells pregunta, en una homologación de altura mínima al suelo de la zona del eje delantero, ¿qué punto es el que se utiliza para tomar la distancia al suelo? Nos pregunta que si es la zona del cubrecárter, justo debajo de este, o la más baja del centro de la huella de la rueda. Realmente nosotros no entiendo muy bien lo que quiere decir, pero para nosotros la variación de altura se toma desde el techo al suelo, es decir, mediríamos desde la parte más alta del vehículo al suelo y se haría la comparación con respecto a la altura total que viene recogida en ficha. Que es lo que luego certifica la ITV.
cuando has recogido el papel, ¿no? Es la altura total, independientemente de que libres al suelo 1 centímetro o 23. Eso es. Vale, yo creo que ha quedado contestado para Albert. Ángel Iglesias pregunta, posibilidad de homologar un swap con un V8 LSX o una berlina de los 80 tipo Volvo 244. ¿Esto te suena, de verdad? Lo del Volvo con el motor... Habría que ver un poco qué documentación puede aportar y habría que estudiarlo. En ese caso habría que ver un poco el caso concreto y ver lo que se podría hacer. Siguiendo un poco tu lío de lo que comentabas al principio del todo, necesitaría la ficha del coche que lleve su SV8 y como el incremento de potencia es superior seguro al 30%, los frenos del donante y la línea de escape del donante y... Caja posiblemente también sería recomendable para que aguante el incremento de potencia y bueno, digamos que ya por la naturaleza que tiene esa reforma sí que habría que estudiarla de forma concreta porque lo que dice supera un rango amplio de potencia y hay que verlo para ver qué se puede hacer. Vale. Eric Pérez pregunta, ¿tendría que homologar un intercooler más grande en mi coche? Esto lo hemos contestado ya, que el intercooler si viene con certificación del fabricante para tu coche con sus nuevas emisiones y demás es ok, y si no, no. Así que salto a la siguiente. Carlacas, de Carlos, supongo. ¿Se puede homologar una jaula completa sin barras en las puertas para circular por la calle? Esto también lo comentamos en otro vídeo, en el último puede ser, ¿no? Sí, se puede homologar y hay un requisito principal que es que la distancia al asiento tiene que ser mínimo de entre 1,9 metros, ¿vale? Que no todos los habitáculos lo cumplen. Si la distancia es menor, tenemos problema con protección lateral o con protección delantera y demás. En caso de una colisión, pues no llevamos casco, no llevamos un bucket con orejeras, con lo cual pues las distancias de impacto no se respetarían y sería un peligro. Pero hay vehículos donde se cumple y se puede homologar. Vale. Tengo un Citroën, pregunta Raúl Torres, Visa, y quiero instalar el motor de un Sara VTS, pero los soportes del motor no me sirven. Sin embargo, los soportes de un Visa Diesel o un GTI sí le valen. ¿Corta los suyos de origen y le pone los de otro Visa? ¿O qué hace? Pues un poco lo mismo de antes. El tema de los tacos hay que intentar tocarlos lo menos posible. Entonces, no sabría decir, ahora mismo se me escapa dónde lleva los soportes el Citroën Visa, porque es un vehículo que yo creo que no he hecho ninguna homologación de cambio de motor, pero habría que ver un poco en concreto qué distribución tiene y qué se podría hacer. La C15 lleva los mismos del Visa Diesel, pero claro, el que tienes tú, Raúl, pues no lo sabemos dónde los lleva. Si hubiera sido la C15 te digo que te vale el motor tal cual, de hecho. Pero ya lo contestas tú, que el Visa Diesel lo lleva en el mismo sitio. Álvaro pregunta, ¿convertir un coche de tracción 4 que se montó en una de sus versiones... convertir un coche a tracción 4 que sí tuvo alguna de sus versiones y sería viable, que esto ya lo has comentado antes, que se puede convertir 4x4, por ejemplo, un Golf, que lo has comentado antes. Sí. Capucho 82, otro gran nombre. Si le pongo los antinieblas delanteros a un Seat León con full LED, menos los antinieblas delanteros que son halógenos, ¿le puedo poner unas bombillas de LED? En el restyling vienen de LED. Si pongo un difusor trasero, ¿hace falta homologar? De esto del difusor ya hablamos de que si la pieza estaba certificada sí, si no, no, ¿correcto era? Sí, bueno, tiene que cumplir pues, con unos requisitos de pues que tenga un buen nivel de acabado, que no tenga cortantes y demás, pero bueno, los difusores se pueden homologar. Vale. ¿Y el tema de los antinieblas? Y en tema de los antinieblas, matizar. Podemos sustituir lo que es el grupo óptico por otro de LED, es decir, tenemos un halógeno o un xenón, y podemos sustituirlo por otro con LED. Lo que no podemos hacer es abrir ese faro y montar un dispositivo de LED y cerrar el faro, ¿vale? Eso es lo que no se puede hacer. Si se sustituye un módulo de alumbrado en la parte delantera, me da igual la función que tenga, larga, intermitencia, antiniebla, sí que hay que hacer un pequeño informe de conformidad
y hay que homologarlo. Si se sustituye en la parte trasera, si se cambian los grupos ópticos, todas las funciones de LED en la parte trasera, está exento. Se puede sustituir y no hace falta ningún proceso de homologación. Cuidado con el tema de abrir un faro y meter LED, porque podemos tener problemas de alimentación, de consumos eléctricos y podemos tener algún susto. Incendios he visto yo. Sí, o que la batería no arranque, bueno, cosas de estas. Incendios he visto yo un par. Comentaba Capucho que en el restyling viene de LED. La solución aquí más sencilla probablemente sea montar los del restyling, que me imagino que implicaría montar también el paragolpes del restyling, y me imagino que eso, la obra es ya pues más complicada. Sigo para adelante. Samuel Domenech pregunta: me gusta el Mazda 3, pero los asientos se me quedan cortos de banqueta. ¿Se pueden cambiar por unos Recaro que lleven airbag lateral? Bueno, pues esto ya lo hemos contestado 27 veces en lo que va de mañana. Si el asiento está certificado en tu coche, sí. Si algún modelo del Mazda 3 los lleva, también. Y si no, pues está la cosa... Sí, importante lo del airbag lateral, ¿vale? Que también ocurre muchas veces que hay asientos que se retapizan y podemos tener problemas, ¿vale? Cuidado con los vehículos que llevan airbag lateral, porque si sufren un retapizado puede haber problemas con la activación de ese airbag en caso de accidente, con lo cual cuidado también. Y siempre montar, si el vehículo lleva airbag lateral, pues un asiento preparado para ello. Muy bien. Jaime Hidalgo pregunta: ¿se puede subir una moto de cilindrada de una 125 a una 150 o de una 500 a una 600? Me imagino que es el típico caso de cambiar pistón y cilindro. Sí, incrementar como tal no lo tengo claro. Sí se puede, por ejemplo, bajar, ¿vale? Para, por ejemplo, gente que no tiene el carnet para poder conducir cilindradas grandes, sí se puede electrónicamente, de hecho se puede hacer, y sí que podemos emitir una homologación para disminuir la cilindrada y que esa motocicleta, mientras circule capada, digamos, con esa nueva cilindrada, pues que esté documentado. Y luego ese cambio se puede retornar y volver a la condición original. Aumentar ya no lo tengo tan claro. Vale. Seguimos para adelante. Estoy viendo muchas camperizaciones, pregunta Alberto, artesanales en YouTube. ¿Cómo es posible que pase en la ITV? Hicimos un vídeo de camperizaciones. Alberto, mírate el vídeo porque lo explicó todo David y encima enseñamos varias camperizadas chulas. Así que ni te voy a molestar aquí, David, con este tema, porque tenemos las respuestas ya hechas. Sí, en el vídeo yo creo que está bastante claro. Un poco se enseñaron varios vehículos y bueno, se comentó un poco sobre ese tema. Es que justo te hice esa pregunta, me acuerdo ahí sentados en el interior de una Mercedes. No. Iker Ochoa pregunta: ¿se puede homologar un freno de mano hidráulico con una segunda pinza en el eje trasero y un circuito hidráulico totalmente independiente? Sí, pero habría que estudiar cada caso. Lo que sí que tengo claro es que si se puede homologar, tiene que ser de ese modo: circuito independiente, pinza independiente, y que el accionamiento del freno de mano no interfiera con la palanca de cambios o con cualquier otro elemento que vaya en el cockpit, ¿vale? Pero sí que hay que ver porque determina si se puede o no, si el vehículo lleva ABS, bueno, una serie de parámetros que hay que ver en concreto. También importante que pueda tener trinquete, que yo he visto montar frenos de mano hidráulicos de estos, luego no tienen trinquete, no sirven para dejar el coche quieto y hay lío ahí, ¿no? En este caso no se podría desinstalar el original, con lo cual el freno de estacionamiento tendría que seguir siendo el original. Ok, bueno, pues entonces ni tan mal. Seguimos para adelante. Miguel Pastor pregunta: últimamente hay muchos swap de todoterreno a motores BMW, Mercedes, V8, etcétera. ¿Qué tal su homologación por temas de frenos, duplicación de potencia, etc.? Pues esto es más de lo mismo, ¿no? Sí, sí es verdad, estoy de acuerdo con lo que él dice, que se aprecia últimamente pues un incremento de esa demanda, pero los requisitos son los mismos. Da igual que sea un turismo, que un todoterreno, que un furgón, los requisitos siguen siendo los mismos para cualquier tipo de vehículo. Y sí hay un mercado y se hacen cosas y bueno, también hay gente que busca mucho el tema de la fiabilidad o la reforma también, por ejemplo, pues me viene ahora a la cabeza del i60 al i61 con el tema de los intercoolers. Bueno, hay cosas y sí, hay bastantes homologaciones que se hacen de cambios de motor en todoterrenos.
Muy bien. Nos pregunta por aquí Agustín Navarro una cosa que voy a contestar yo directamente. ¿Realmente es tan caro hacer una homologación única de un coche fabricado de cero? Agustín, es prácticamente imposible. O te das de alta como fabricante y te haces unas placas rojas, o homologar un coche hecho de cero, pues desde los soportes de los cinturones que tienen test específico. Además es que esto ya no se puede hacer con homologar. Homologar, David se dedica a las reformas. Hacer una homologación tipo de un coche desde cero implica test por todas las esquinas, incluso aunque intentaras hacer una unitaria. Aquí he hecho yo un par de proyectos de este estilo y es una cosa que, hombre, si eres millonario y te pones a pagar los test, pues bueno. Claro, realmente los fabricantes, cada vez que sacan un nuevo modelo, aunque sea un pequeño restyling, se dejan muchísimo dinero en pruebas, destruyen multitud de unidades de preserie. Le someten, bueno, pues hay pruebas que son de durabilidad en las que hay un coche que está circulando durante días sin parar y realmente eso genera unos costes que si no eres un fabricante y no tienes una solvencia económica suficiente es muy difícil, con lo cual estoy de acuerdo con Guille. Habría que además estar dado de alta como fabricante, bueno, una serie de requisitos que para una única unidad pues económicamente no es viable. Para que os hagáis una idea, el GTA Hispano, famoso coche valenciano que ha acabado todo eso en disolución y tal, en subasta, no pudieron pagar la homologación del coche. De hecho, no lo pudieron homologar porque trajeron un motor de Estados Unidos de Viper, no cumplía emisiones, el colector no funcionaba y tal, y se quedó la cosa ahí. Así que si una empresa que tiene millones y que invierte en eso ni siquiera ha sido capaz de homologar el coche, pues os podéis imaginar que la cosa no es precisamente sencilla. Pandriu Pescasup, madre mía. ¿Se puede homologar una reprogramación de centralita y qué proceso hay que seguir? Esto lo hemos comentado también. Tiene que venir certificado por parte del reprogramador. Eso es, del reprogramador. El preparador es el que debe de, si ofrece ese servicio adicional, el que debe de emitir la conformidad a su reprogramación. Voy con Marcos, que pregunta si un recuperador de aceite que vende Racing Line hay que homologar. Bueno, ha dicho David que se pueden registrar. Importante también lo que os he comentado de que no desagüe gases al vano motor. Y pone aquí, muffler de lete y los inlet. Muffler de lete, entiendo que es el supresor de catalizador, ¿puede ser? ¿O un supresor? Sí, yo entiendo que es un supresor de catalizador. Supresiones de catalizador no cumplen. Podemos sustituir un catalizador por otro de mejores propiedades, igualmente con un silencioso, pero no podemos eliminar estas partes, lógicamente. Y nos han preguntado una cosa que hablamos en el último vídeo y que incluso después de haberla hablado en el último vídeo, yo no sé si la gente o no ve el vídeo y pregunta por qué sí o no quedó clara. ¿Los latiguillos metálicos son o no son reforma de importancia? Los latiguillos metálicos son reforma. Pues ya está. Entonces, si tienen certificado, tienen que escribir con ese certificado, tú lo registras, lo casas con el coche y a la ITV a meterlos. Eso es, sí. Cuidado porque parecerá una tontería, pero una fisura en un latiguillo de freno, problemón, ¿eh? A mí me llama la atención esto, y no es por ti, Marcos, pero en genérico se dicen, últimamente la gente dice que no es reforma de importancia. Lo que diga la gente en general no implica que algo sea o no sea legal. Que a ti vayas a la ITV con latiguillos metálicos y la pases, no implica que eso sea legal. Lo que implica es que el de la ITV o no sabe que eso implica reforma, o se le ha pasado, o el latiguillo por fuera es indistinguible de un latiguillo convencional y no se ha percatado y ha colado. Y que cuelen las cosas no las hacen legales. Quiero decir, que hayas pasado la ITV y te pongan la pegatina no hace que tu latiguillo esté certificado en tu coche ni lo hace legal. Entonces, los problemas los puedes encontrar después, no el día que lo has montado, el día que has pasado la ITV. Está claro. Al final ITV es la figura encargada de controlar los vehículos y realmente el trabajo de ITV está sujeto pues, a un tiempo máximo que tienen dedicado a cada vehículo y el personal pues realmente en el tiempo que tiene pues hace su trabajo lo mejor que puede y puede ocurrir que pues haya cosas que no se puedan verificar, que no son puntos críticos que el manual de inspección de ITV determina, pero que pueden no detectarse, como puede ocurrir que, bueno, pues que en otros ámbitos
laborales, pues a lo mejor no se detecte algo, pero eso lo que dices, Guille, no significa que porque no lo hayan detectado no se tenga que homologar o esté sujeto a homologación. Pablo Castillejo dice si se puede homologar un SOP de motor de Evo metido en un Eclipse de segunda generación. Recordemos que el bloque es el mismo código, o sea que soportes de motor yo entiendo que sí, así que si me quedo con lo que has explicado, David, 27 veces, no debería de ser un gran problema, ¿no? Sí, habría que ver qué generación de Evo es también, ¿vale? Para el tema de emisiones. Vale, para que sea más nuevo sobre todo que la certificación. No es lo mismo las emisiones de un Evo 6 que las de un Evo 9 o un Evo 10. Sixto pregunta, ¿por qué no se pueden homologar las modificaciones de admisión, colectores, diámetro de escape, todo lo que sea para mejorar rendimiento de motor y se permiten los SOPs? A ver, el resto de la pregunta se nos ha cortado. David ha explicado ya claramente que todos los elementos que impliquen cambios en las emisiones exigen una nueva certificación de emisiones por parte del fabricante de la pieza. Entonces, admisión nueva, certificación de emisión de emisiones de la pieza de admisión. Colector nuevo, certificación de emisiones. Diámetro de escape, pues pasa lo mismo. Al final, todo lo que afecta a las emisiones es un problema. Incluso yo diría que en el caso de los colectores, con algún tipo de documento, ya no un documento de emisiones, sino con algún documento del componente, nos podría valer. De hecho, los colectores también se homologan y es una pieza que es bastante habitual y se recoge homologación y no hay unos requisitos muy complejos, con lo cual hay posibilidad. Lo que está claro es que si la pieza está certificada se puede y si la pieza no tiene certificación pues es mucho más complicado. Y luego dice, ¿por qué los SOP se permiten? Pues porque al final el SOP, como ha explicado David, se va a apoyar en la ficha técnica del motor que vas a instalar, que ya tiene su certificación de emisiones y por tanto se va a jugar con ese nuevo certificado. Al final aquí se trata de que alguien explique cuánto va a emitir el coche después de los cambios que le vas a hacer. No hay... Es aprovecharte de algo que ya está probado en otro modelo, ya está ensayado y entonces te puedes apoyar para poder regularizarlo, claro. 2 preguntas más y vamos a parar por hoy, aunque quedan un montón y las haremos otro rato, si te parece, David. Cuando quieras. Para no hacer esto eterno. Chus nos pregunta, llevo tiempo con la idea de camperizar una Sprinter y hacerlo todo yo mismo, cocinar, armarios, gas, bla, bla, bla. ¿Es posible? De nuevo, yo vuelvo a enviar a la gente al vídeo de donde hablamos de camperizados que tenemos en el canal, pero en cualquier caso, David, elabore usted si quiere. Bueno, puede hacerlo. Lo que ocurre es que para poder homologarlo en una estación ITV, aparte de nuestra homologación, siempre le van a pedir un certificado de taller firmado por un taller, ¿vale? Yo entiendo que a lo mejor en el tema de camperización está sujeto a un tema más de carpintería o de otro tipo, pero sí que es conveniente que al menos un taller de automoción pues compruebe el montaje que se ha llevado a cabo y que es correcto para dar el ok. Y luego pues también hay talleres especializados, empresas especializadas que como ya vimos en el vídeo que se dedican a las camperizaciones y que también pues se encargan de transformarlos. Entonces digamos que hay un abanico lo suficientemente amplio pues para un vehículo preparado por un preparador profesional, por una empresa especializada, y luego también el particular pues puede hacer una camperización. Lo que sí que está claro es que en todos los casos siempre va a ser necesario que un taller avale una instalación o un montaje. Hay problemática aquí con algunas cosas como el gas o la instalación de 220 voltios que ya comentamos también en el vídeo de que se tenía que certificar por parte de otro tipo de certificadores, ¿no? Sí, sobre todo el tema de la luz a 220 y el gas. Tiene que, aparte de un taller, pues no todas las campers lo llevan, porque no todas llevan instalación de gas permanente, pero si lo llevaran necesitan que un instalador, como el que puede haber para una vivienda y demás, pues firme un certificado de que la instalación pues cumple con la normativa vigente, que lleva unas rejillas de ventilación, que lleva unas tomas revisadas, pues bueno, un poco el control de algo que puede ser peligroso porque en un habitáculo tan pequeño, si hay mínimo escape de gas, pues puede ser una catástrofe.
El mayor consejo que le podemos dar aquí a Chus es que escriba directamente a David y su equipo, porque yo creo que si tienes claro, Chus, que lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pues por lo menos para que te guíe de lo que puedes hacer tú y lo que puede representar un problema, pues rollo, pone claraboyas, todo lo que implique cortar techo y tal, entiendo que se puede compensar. Que nos llame y la asesoramos. Venga. Sin ningún problema. José Manuel Sierra Martínez, última pregunta que vamos a contestar hoy. Tiene un Golf GTI MK5 de 2 puertas y le quiere poner los semi-buckets del Golf GTI 7 Club Sport que llevan airbag de serie. Entiendo yo que cuando comentabas antes que podías colocar el asiento de otro modelo de la misma gama, te referías de la misma generación, obviamente para que tenga el mismo código de chasis. En este caso, que es saltar 2 generaciones, como ese asiento no está recogido dentro del MK5, hay lío, ¿no? Sí, se complicaría un poquito. Puede, a lo mejor, ahora mismo no tengo la contraseña y demás, pero a lo mejor se podría hacer, pero lo ideal es lo que tú dices, aprovechar la misma generación, de una variante superior, de un nivel, una denominación comercial superior, pero aprovechar que sea la misma generación, porque va a facilitar mucho. No sé si hay recaros CS homologados para el GTI MK5. Yo creo que sí, así que... Yo creo que sí. Por eso, recaro, a ver, no homologa todos los asientos en todos los coches, pero teniendo un Golf, normalmente la cantidad de piezas certificadas que hay son suficientes como para acabar encontrando algo que te sí, hay un abanico en modelos comunes, el abanico de fabricantes de componentes es súper amplio. Pues muy bien, David, ha sido un placer. Te he metido aquí una retaila de más de una hora. Nada, agradecerte este ratito y bueno, pues con muchas ganas de volver, aunque realmente no hemos dejado de dar servicio, pues sí que con ganas un poco de volver a dar un servicio más habitual y poder ver a nuestros clientes también por la oficina. Y bueno, pues dar mucho ánimo a todo el mundo, que seamos optimistas, que también de estas cosas y de estas situaciones pues se sale también fortalecido y bueno, pues encarar el verano de la mejor forma posible, que yo estoy seguro que también va a haber mucho vehículo que se va a modificar, que se va a adaptar pues un poco a las nuevas demandas de ocio y de cómo vamos a entender durante un tiempo las vacaciones y el periodo estival. Y nada, sobre todo mandar mucho ánimo a todo el mundo y que seamos, dentro de lo que cabe, pues lo más optimistas posibles. Pues muy bien, si te parece, lo que vamos a hacer es, como todavía quedan un montón de preguntas, recoger unas cuantas más que quedaron por aquí y otro día anunciaremos que abrimos la ventana para que nos enviéis algunas más y repetimos formatos y seguimos un poco enclaustrados. ¿Te parece? Correcto, Guille. Pues nada, lo dicho, cuidaros mucho todos y si tenéis alguna cosa concreta de lo que hemos comentado aquí, quiero decir, alguna cosa que hemos explicado concreta que la explicación no ha quedado clara, pues nos lo dejáis en los comentarios y lo intentamos comentar por escrito para no dejarlo hasta el siguiente vídeo. Entre tanto, un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.